Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh baro. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Eterno los bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de Bedibar Tabán. Quien les habla es un amigo y hermano, el pastor Adam Ben Joshua de la comunidad mesiánica Yobel, aquí en la ciudad de Tamarack, Florida. Gracias por estar en sintonía en esta clase de Bedibar Tabán. Vamos a estar estudiando un poco de la parashá, vamos a estar un poco relajados, por eso empecé con mi café con leche. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Recuerden que el Shabbat es un tiempo para dedicarlo al Señor, a la familia, al estudio de la palabra, para renovar fuerzas, para fortalecernos, para crecer y para buscar del Señor, de manera que podamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Hoy es 2 de Adar 2. Tenemos un segundo mes de Adar del 5782. 5 de marzo del 2022. Hoy vamos a estar estudiando un poco acerca de la parashá, así que prepárense. Parashá de hoy que lleva por nombre Pekudei, cuentas. Y Pekudei es una parashá sumamente interesante. Nos hablan de cuentas. ¿Cómo están, queridos hermanos? Quiero saludar. Esta transmisión la estamos haciendo en diferido. El mismo día, en breves momentos va a salir y vamos a poder contestar algunos mensajes en el chat. Vamos a ponerlo en Premiere porque queremos que usted pueda atender. Si usted tiene un mensaje, poder tomarme el tiempo de ver el chat. Sin embargo, aquí estamos preparados todos para la clase de algunos temas y sobre todo llevar una idea general de la porción del día de hoy. Para aquellos hermanos que nos están viendo, que nos están en vivo en el área de Miami, Fort Lauderdale y de Palm Beaches, en West Palm Beach, vamos a decir que hoy no tendremos el cierre de Havdalah, sino hemos tenido las transmisiones hoy en línea y esta tarde estaremos visitando a varios hermanos para apoyarlos y estar con cada uno de ustedes. Tenemos al pendiente nuestra hermana también, la hermana Lili Hernández. Espero que esté bien. Después averiguamos cómo está ella. Bueno, prepárese, tome el libro de notas. Hay mucha, pero mucha información. Pero no tan solo que yo quiero que usted tenga información, pero también que crezcamos a la medida del Señor, que es lo más importante. Vamos entonces con el resumen de la parashá Pekudei. Entonces, preparémonos, bendecimos al Señor en este día de Shabbat maravilloso. Pekudei, que significa esta es la cuenta, o cuentas de, en la 11ª parashá del libro de Éxodo y la porción número 23 del ciclo anual de lecturas bíblicas, siendo la última porción del libro de Éxodo. O sea, en este caso, cuando se hace la lectura a nivel congregacional, y esperamos que pronto podamos hacerlo en nuestra congregación, se dice una frase muy especial: Hatzak, Hatzak, Benit Haseh. ¿Qué quiere decir eso? Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Hatzak, Hatzak, Benit Haseh. Y esta porción de Pekudei, muy interesante, describe las últimas etapas de la construcción del tabernáculo, incluyendo su interior. Se especifica también la colocación de varios artículos religiosos utilizados en el santuario y se detalla el tipo de vestimenta que debería ser usada por el Cohen Hagadol o los Kohanim, los sacerdotes. Los últimos versículos hablan de la nube, la Shejinah, la gloria que permanecía posada sobre el tabernáculo, hermosísimo, y que protegía a los hijos de Israel en su azarosa travesía por el desierto. El tabernáculo era conocido con una palabra, ahí lo vamos a poner en pantalla. Era conocido con una palabra que era la tienda de reunión. En hebreo lo vamos a leer Ohel Moed. Ohel Moed. ¿Qué quiere decir? La tienda de reunión. Y ahí me gusta ese enfoque que el equipo de
producción ha puesto para recordar, y ahí empiece usted a anotar, porque hoy es el día de prepararnos. Ohel Moed. Ohel Moed. Eso en breve en la porción de la Torá. La porción de la Haftará se encuentra en el libro de Primero de Reyes, Melahim Aleph. Y ahora aquí nos vamos a encontrar en otra etapa de esa tienda, pero ya que no es la tienda, sino es el templo de Jerusalén. Primero de Reyes, Melahim Aleph, capítulo 7, versículo 51, hasta el capítulo 8, versículo 21, donde el rey Shlomo o Salomón convoca en Jerusalén a los líderes de las naciones, de la nación de Israel, para celebrar el fin de la construcción del templo. El arca con los 10 mandamientos es colocada en su sitio permanente, en el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, y Salomón se dirige al pueblo y lo bendice. De ahí están las famosas palabras de Salomón cuando dice que si cualquier extranjero que viniere de lejanas tierras y se dirigiera a este lugar y viniera y orara, el Señor lo escucharía. De ahí es toda la tradición acerca de ir al templo, al muro del Kotel, o como se conoce de manera tradicional, el muro de los lamentos, para pedir al Señor. De hecho, cuando estuve en 2 oportunidades en el Kotel, el Señor escuchó mis oraciones de una manera maravillosa y doy gracias al Señor por eso. Así que no se pueden, si no han leído la porción, les recomiendo que lo hagan. Las lecturas sugeridas de la Brit Hadashah se encuentran en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 15, versículos 5 y 8, y Mateo 17, 24 al 27. La porción de Apocalipsis, como ahí lo tenemos, muestra la visión de Juan con respecto al templo, al templo de un tabernáculo celestial, de donde salían ángeles con plagas, con vestidos de lino fino, resplandeciente. Y en medio de ese escenario el templo se llenó de la gloria de Elohim. De la misma manera ocurrió en la porción de la Parashá, cuando la gloria del Señor estaba en la tienda de reunión. La porción de Mateo nos habla de la ofrenda que dio Pedro junto al maestro al santuario donde fue contado con el Mesías. Eso hemos hablado de eso anteriormente, que ellos también aportaron a la construcción y al mantenimiento de la casa del Señor. En la cercanía de la celebración de la Pascua, donde se daba el medio denario, el Mahasit HaShekel, como hemos hablado anteriormente. Vamos entonces a orar, vamos a buscar al Señor. Prepárese, tengan un tiempo pero muy importante, y vamos a estudiar esta porción Pekudei. Inclina ya su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua te doy muchas gracias por este tiempo de estudio de Torah. Gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos de antemano por todas las cosas buenas que siempre nos enseñas, tu palabra, pero sobre todo ver tu gloria después de haber aportado y ayudado a la construcción del tabernáculo. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Príncipe de Paz. Amén. Vámonos entonces a leer el libro de Éxodo, capítulo 38, 21, y vamos a ir sacando ideas, conceptos y de la escritura, pero también de la tradición. Éxodo 38, 21 nos va a decir lo siguiente. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moshe para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aharón.
Moshe entonces dio la orden de rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra de Hashem. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torá puede ver cómo Moisés o Moshe había administrado las contribuciones de oro, de plata, de cobre, de piedras preciosas y los demás objetos que eran de valor. Y muy interesante, queridos hermanos, esto nos enseña en la construcción del tabernáculo la importancia de tener cuentas claras en nuestra congregación. Para un servidor, para ustedes, en la administración pública de cualquier organización. Pero por supuesto, para tener recursos hay que darlos. Y el pueblo dio y dio en abundancia. Y dio mucho. Y es importante, tanto en lo poco como en lo mucho, se sepa administrar correctamente las cosas. Moshe tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo, para que nadie verdaderamente lo acusara de corrupto. Lamentablemente muchas veces hay de los dos lados personas corruptas, pero también personas con ganas de querer acusar el mal manejo y no estar comprometidos. En ningún momento Moshe dio la oportunidad de que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos para la obra del Eterno. Números 16:15 en su segunda parte nos dice lo siguiente. Moshe dijo: no he tomado de ellos, vamos a hacer un enfoque, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Es decir, el procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del tabernáculo es un ejemplo para todo líder, para todo cabeza de ministerio que administra los recursos de una congregación, especialmente monetariamente hablando, que han sido donados para la obra del Eterno. Y este es el tema que resalta en primer plano las cuentas. Estas son las cuentas. Pekudei entonces es una parashá quizás no tan larga, pero sí que nos habla de estar a cuentas. Todos en el ministerio y en la vida necesitamos estar a cuenta. Cuando trabajamos en nuestras empresas o en la empresa de una compañía, tenemos que rendir cuentas de las cosas que hacemos. Es necesario. Pero hay un secreto de las cuentas. Y eso es lo que voy a hablar un poquitico acerca de ello. Y como hoy estamos estudiando, vamos a estar leyendo un poquito más. Y eso es importante. La parashá entonces del día de hoy, la porción de la Torá es entonces Pekudei, cuentas. Y en esta porción también se hace un recuento de todos los materiales empleados en el tabernáculo, en el Ohel Moed, las vestiduras del sacerdote, los utensilios para el servicio del santuario. Entonces vamos a estar leyendo Éxodo 39, 33 al 43. Es una porción un poco larga, pero vamos a poder leer con tranquilidad, ya que estamos estudiando la palabra, para que podamos entender el contexto. Vayámonos allá a Éxodo 39, 33 al 43. Y trajeron el tabernáculo a Moshe, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio,
sus varas y el propiciatorio. La mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia. El candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado. Ahí mismo en el versículo 38 dice el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. Y continuamos en el versículo 39 y nos va a decir el altar de bronce con sus enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de los hijos de sus hijos para ministrar como sacerdote. Versículo 42 dirá: los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que Adonai había ordenado a Moshe. Y Moshe examinó toda la obra y he aquí la había llevado a cabo tal como Adonai había ordenado, así la había hecho. Y Moshe los bendijo. Wow, qué hermoso esa descripción. En varias ocasiones, y esto es un detalle muy interesante que podemos ver, se enumeran los utensilios, los objetos del Mishkan. Y vuelvo a reiterar, ¿por qué sucede eso? Hermanos, el tabernáculo, la tienda de reunión, fue una casa, y todavía sigue siéndolo en el cielo, muy importante para el Eterno. Y Él, el Eterno, desea que nos fijemos en cada detalle de esa tienda de reunión. De esta manera abrimos nuestra mente para poder recibir las revelaciones espirituales que en ella hay. Las revelaciones espirituales que se encuentran escondidas en esos objetos sagrados. Pero, muy interesante, la cuenta de los objetos no es lo único que se cuenta. Y puede hacerse en el pasaje que acabamos de leer, específicamente en el verso 42 del capítulo 39. Vamos a leerlo y vamos a leer el pasaje de Éxodo 39, 42, y ahí lo tenemos en pantalla. Adelante con la siguiente imagen. Podemos leer en el hebreo. Kehol asher tzivá Adonai et Moshe. Eso quiere decir, los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a lo que Adonai había ordenado a Moshe. Kehol asher tzivá Adonai et Moshe. Y esta frase se repite también en el Éxodo 39:5. Vámonos a Éxodo 39:5. Miren lo que dice. Y el cinto hábilmente tejido que estaba sobre él era del mismo material, de la misma hechura de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, tal como el Señor, tal como Adonai había mandado a Moshe. Ka'asher tzivá Adonai et Moshe. Ka'asher, ahí lo podemos ver en hebreo. Ka'asher tzivá Adonai et Moshe. Y esta frase, que aparece ya en varios lugares, tal como Adonai había mandado a Moshe, muy interesante, aparece 18 veces
en esta parashá. En el capítulo 39 aparece 10 veces y en el capítulo 40 aparece 8 veces, tal como el Señor había ordenado a Moshe. Ka'asher tzivá Adonai et Moshe. Ahí lo tenemos en el hebreo. Y ahí vienen las curiosidades de la tradición judía. Me voy a meter un poquito escolástico, pero ustedes van a estar conmigo porque estamos estudiando la parashá de hoy. Es curioso y muy interesante que una de las oraciones que es el fundamento y el núcleo del judaísmo es la oración llamada la Amidá. Vamos a poner la Tefilat HaAmidá. Ahí lo tenemos en pantalla. Tefilat HaAmidá. La oración de estar de pie. Y es también conocido con otra palabra que vamos a poner ahí en pantalla. Shemoneh Esrei. Las 18. La Amidá es una oración más o menos de mediano tamaño, donde se hace de manera de pie y tiene 18 componentes, tal como el Señor ordenó a Moshe. Tiene 18. La Amidá se repite 18 veces en el capítulo 39 y el 40. La Amidá también tiene 18 partes. Y me gustaría compartir con ustedes los puntos de estas 18 partes de la Amidá que tiene que ver con la tradición judía. Vámonos allá a poner en pantalla las 18. Primero voy a empezar con 10 y vamos a ir leyendo poco a poco cada uno de nosotros. Tómese su tiempo, tómese su cafecito, vámonos preparándonos ahí y vamos a leer. Vamos con estas 18. La primera, se bendice al Eterno de nuestros patriarcas. Esa es la palabra Avot. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob, Ael Hagadol Agibor Beanora El Elión, Gomel Hasidim Tobim, Bechnone Akol. Y ahí sigue la Avot. El Avot es nuestros padres. El segundo punto, se pide su fuerza, sanidad y resurrección de los muertos. Eso se llama Geburot. Se santifica el nombre del Eterno. Kedushat Adonai, Kedushat Hashem. Se pide conocimiento. La palabra Binah, muy importante. El retorno del pueblo de Israel a la Torá, de los judíos a la Torá. Eso se llama la Teshuvah. Por supuesto, nosotros estamos ahí incluidos con el pueblo de Israel. Estamos haciendo Teshuvah. Sexto punto, perdón, Selijá, redención, Geulá, sanidad, Refuá. Qué hermoso, ¿verdad? Es bueno que usted vaya considerando poder leer la Amidá. Se bendice en los años buenos el Birkat Hashanim. Birkat Hashanim. Se pide por la reunión de los judíos en Israel, el retorno. Vamos a cambiar al número 11. El número 11 nos dice el restablecimiento de jueces justos. Birkat Hadin. Misericordia para los que en él confían. Sadikim. La reconstrucción de Jerusalén y el trono de David. Boné Jerusalén. La venida pronta del Mesías, hijo de David. Birkat David, la bendición al Mesías, la aceptación de las plegarias, la tefilá, el restablecimiento del servicio del templo. El número 17, la abodá, el servicio del templo, servir. Se agradece por la vida, las almas y el milagro diario, Joda'a. Y por último, el último punto, 18, se pide paz. Y vamos a poner a un lado, me gustaría poner el texto en hebreo. Y dice, oye, pastor, ¿va a leer? Sí, lo que pasa es que esta oración que está en hebreo es muy hermosa porque
es una de mis lecturas favoritas con que termina la Amidá. Y en hebreo va a decir lo siguiente: Sim shalom toda ubraja, gen bajeted berajamin aleinu beal kol Israel ameja. Parheinu avinu kulano que ejad beor paneja, ki beor paneja natanalanu Adonai Eloenu, Torah hain vehahavat chesed, utzedaka uberaja berajamin behaim veshalom. Betov beeneja levarej et amcha Israel bechol et ubechol shah bisulmaja. Baruch atah Adonai hamevarej et amo Israel va shalom. Y eso, como pastor, vamos a ponerlo en español, por supuesto. En español dice lo siguiente: establece la paz en todas partes, con bien y bendición. Gracia, misericordia y piedad hacia nosotros y todo Israel, tu pueblo. Bendícenos, Padre nuestro, con la luz de tu rostro, porque por la luz de tu rostro nos has dado, Adonai Eloheinu, Adonai nuestro Dios, la Torah de vida, el amor y bondad, justicia y paz, las bendiciones, la vida y la paz, y que sea bueno ante tus ojos el bendecir a tu pueblo Israel en todo momento y en cada lugar con su paz. Bendito eres tú, oh eterno Adonai, que bendices a tu pueblo Israel con shalom. Baruch atah Adonai hamevarej et amo Israel ve'ahava. Va shalom, perdón. Esta oración del Shemini Atzeret fue compuesta con la gran asamblea por allá durante el exilio babilónico. Estamos hablando por allá unos 200, 300 años antes del Mesías, para buscar de mantener una conexión permanente con el Eterno, con el Creador, y no perder la identidad y la lengua hebrea. Hasta el día de hoy el pueblo judío de fe recita esta oración diariamente, y los más rigurosos lo hacen 3 veces al día. Así pues, las 18 veces que aparece en esta parashá, tal como Adonai ordenó a Moshe, también es de importante. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer las cosas ka'asher tzivá Adonai, tal como el Eterno ordenó? ¿Por qué es tan importante hacer las cosas como Dios quiere? Conversábamos ayer en la noche de Shabbat, recordando que lo que desea el Señor es que nosotros hagamos su voluntad y lo obedezcamos. Ka'asher tzivá Adonai, tal como Adonai lo había ordenado. Tal como el Eterno ordena. ¿Y qué tiene que ver eso con la amidá? Pastor, acláreme. Bueno, nuestro Mesías Yeshua, de manera muy interesante, es la respuesta a estas dos preguntas. Vayámonos a Filipenses 2, 5 al 8, vamos a poder tener una respuesta. Filipenses 2, 5 al 8 dirá: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, aunque existía en forma de Elohim, no consideró ser igual a Elohim como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero. La obediencia, queridos hermanos, es el mejor antídoto contra el egoísmo, el orgullo, egoísmo, orgullo y la rebeldía. Hacer todo ka'asher tzivá Adonai implica renunciar a nuestra voluntad,
y someternos a la voluntad del Creador, del Padre Celestial, reconociendo que todo proviene de Él y es para nuestro bien. Pero también Yeshua encarna la esencia de la amidad. Descendiente de los patriarcas y del linaje de David, resucitó entre los muertos, santifica el nombre del Eterno, Baruch Hashem. Hará que los judíos retornen a la Torá y a Israel. Restaurará Jerusalén y el trono de David. Él es el juez justo, Yeshua, quien destruirá a los enemigos de Israel y establecerá el servicio del templo. Yeshua personifica los años buenos, nuestro jubileo, y en Él tenemos sanidad y conocimiento, perdón, redención, misericordia, paz, buena vida, bendición, compasión y la conexión directa con el Eterno. Después que Moshe y los israelitas hicieron todo tal como Adonai lo ha ordenado, Ka'asher Tzivá Adonai, ocurrió entonces el suceso extraordinario. Cuando hacemos las cosas tal y como Adonai nos los ordena, la nube de gloria llega a nosotros. Queridos hermanos, la nube de gloria cubrió la tienda allá en el desierto de reunión, la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario allá en Éxodo 40:35. Pero no solo esto, queridos hermanos, sino que la nube se convirtió en la guía del pueblo. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Mire Éxodo 40, 34 y 35. Dice lo siguiente. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y Moshe no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Adonai llenaba el tabernáculo. Hermanos, cuando el Señor, y esto es hermoso, cuando el Señor hacemos todo lo que Él nos ordena, Él nos bendice con su presencia, Él nos bendice con su gloria y nos guía a toda verdad. Nuestro deseo más grande debe ser encarnar el espíritu de Yeshua, Ka'asher Tzivá Adonai, para que la gloria del Eterno no solo se pose en nuestra vida, sino que sea Él guiándonos siempre para tomar las mejores decisiones. Ka'asher Tzivá Adonai. Bueno, seguimos un poquito más adelante, porque esto no termina. Esta parasha es hermosísima, el de tomar cuentas. Vámonos a Éxodo 35, 12 al 18 y vamos a ver una cantidad de elementos que hay. Vámonos ahí, 35, 12 al 18, vamos a leer. El arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar de incienso y sus varas y el aceite de unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta de entrada del tabernáculo. El altar del holocausto con sus enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la pila con su base y todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas.
Wow, wow, wow. Mire todo esto, el arca, el propiciatorio, la mesa, el candelabro, el altar. Yo creo que me hice mi resumen en el siguiente. Ahí está el arca, el propiciatorio, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, la cortina de la puerta de entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, la cortina del atrio, las estacas del tabernáculo. Wow. Los 9 objetos más sagrados del tabernáculo representan las 9 manifestaciones del Espíritu del Mesías en una congregación mesiánica. El que tiene ministerio del Malquisedec, que puede servir en el tabernáculo celestial, Yeshua, según el orden de Melquisedec. El que ha recibido el espíritu de Mashiach, del Mesías, que fue dado después de la resurrección, podrá servir en cada uno de los objetos de este tabernáculo celestial, con esta manifestación sobrenatural. Las manifestaciones espirituales están mencionadas en 1 Corintios capítulo 12, llevan un orden similar a los objetos del tabernáculo cuando fueron presentados por primera vez por Moshe. Vámonos allá, 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11, y vamos a leer algunos versículos. Ahí lo tenemos, capítulo 12, versículos, empezando por el versículo 8, y dice lo siguiente. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversidad de clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy interesante, queridos hermanos, que a cada uno se le da algunos palabras de sabiduría, otras palabras de conocimiento. En algunas versiones le dicen palabras de ciencia, conocimiento, según el mismo Espíritu. A cada uno el Señor le da su porción. Ahora, muy interesante, cuando Betzalel construyó todos los elementos del tabernáculo de importancia, estas cosas empezó con el tabernáculo y luego siguió con los objetos sagrados. Él hizo primero el tabernáculo y luego hizo los objetos sagrados, según vemos en esta parashá. Muy interesante. Vayámonos a Mateo 22, 29, dice 22, 29 dice, pero Yeshua respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Elohim. Ay, ¿por qué es esto? Muy interesante. Hay dos cosas muy interesantes que son vitales para no equivocarse. Si uno no conoce la escritura, va a errar en la vida. Y si uno no conoce el poder de Elohim, el poder de Dios, también va a errar en la vida. Para entonces poder comprender la palabra del Señor, la palabra del Eterno, debemos siempre considerar estas dos cosas: la palabra y su poder. Y estas dos corresponden al fuego, que tiene dos ingredientes: luz y calor. Las manifestaciones son canales por medio de los cuales el Eterno puede dar al hombre revelaciones de su luz y la manifestación de su poder. Marcos 6:2 nos va a decir lo siguiente. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde estuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros? Literalmente dice poderes que hace con sus manos.
lo que sale de nuestro Mesías Yeshua es sabiduría y poder. En la sinagoga que acabamos de leer estaban asombrados porque habían los dos elementos en la persona de nuestro Mesías. Había sabiduría y había poder. El pueblo de Israel vino a oír la revelación sobrenatural y para recibir el poder sobrenatural había luz y calor. Todas estas manifestaciones que venían por medio del Espíritu del Mesías fueron activadas por su amor en dos direcciones. Amor hacia el Padre Celestial, que le había dado la orden de dar al mundo estas cosas, y amor al hombre necesitado de la revelación del Mesías y el poder del cielo. Mateo 14:14 dirá lo siguiente: y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Marcos 6:34, continuamos, dice: al desembarcar él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los relatos, queridos hermanos, de Mateo y de Marcos hablan del mismo evento en la vida de nuestro Mesías. Mateo dice que tuvo compasión de las grandes multitudes y sanó a los enfermos. Y en Marcos dice que tuvo compasión de las grandes multitudes y comenzó a enseñarle dos cosas: poder y conocimiento. Así que el motor detrás del ministerio del Mesías es de dar poder y revelación. No debemos quedarnos nada más con la revelación y el conocimiento, pero también debemos conocer el poder de Dios en nuestra vida, los milagros que Él hace. Ellos conocieron el amor del Señor y la compasión que sentía por ellos. Todas las enseñanzas y los milagros que el Mesías hizo fueron hechos por amor y compasión al pueblo. Definitivamente, queridos hermanos, si hablamos a las personas necesitadas del conocimiento de la Escritura y del poder de Elohim, vamos a buscar la manifestación sobrenatural del Espíritu para poder suplir toda necesidad. El pueblo, como ustedes, como yo, no necesitamos solamente conocimiento intelectual de la Torá o la halajá. El pueblo necesita también palabras llenas del Espíritu del Señor y de vida. Juan 6:63 nos va a decir lo siguiente: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son de vida. Continuemos ahí. Juan 7:46 dirá: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Wow. Queridos hermanos, ser seguidor del Mesías no es solamente seguir la Torá de Moshe, como él la siguió, sino también vivir en la esfera espiritual, que es la vida que él vivía. Y aquí, queridos hermanos, debemos entender algo: en hallar ese equilibrio y no caer en enseñanzas únicamente intelectuales y de filosofía judía, lo cual no es malo, pero no quedarnos ahí, de maestros que no están llenos del Espíritu Santo, del Espíritu del Mesías, y que se mueven solamente en el área del conocimiento y no en el Espíritu del Mesías, porque están espiritualmente dormidos. En muchas congregaciones se ha dejado lo espiritual por lo intelectual. Debe haber, si es necesario, arrepentimiento y darle lugar a las verdades, las verdaderas manifestaciones del Mesías, para que Él pueda ser revelado al mundo que necesita de Él.
a través de nosotros. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 25 nos va a decir lo siguiente. Vámonos allá a Gálatas. Gálatas 5, 22 al 25 dirá: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son del Mesías Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Conocimiento y poder. Conocimiento y hecho. Cuando hablamos de la Torá, queridos hermanos, de nuestras bocas tiene que salir el espíritu de la Torá. No tan solo la letra de la Torá, porque si tan solo conociéramos la letra, pudiéramos entonces estar cayendo en un desequilibrio y ser llevados a solo a la letra. Y la letra puede matar, pero el espíritu de la Torá vivifica. Debemos tener cuidado de caer en la trampa de fijarnos más en las apariencias que en las cosas verdaderas. Debemos seguir en anhelo de andar en el Espíritu y no solamente querer alimentar nuestras mentes con conocimiento intelectual. Entonces es tiempo de buscar su rostro. La esencia, queridos hermanos, del mesianismo no se encuentra fuera del Mesías, sino bajo la unción del Mesías. Esta unción fue la que inspiró la Torá. Y esa unción fue dada a Yeshua. Esa unción es Mashiach. Y es dada a todos los que creen en Yeshua, conforme a la Escritura, para que vivamos en el Espíritu en todo momento. Debemos entonces tener cuidado con el intelectualismo y continuar buscando las sendas antiguas de poder en las cuales anduvieron nuestros antepasados. Es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de ayunar, es tiempo de clamar, es tiempo de orar mucho hasta que el Eterno nos llene de su poder. Mateo 9:6 dirá lo siguiente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Continuamos con otro pasaje en 1 Corintios 4:20. Dice: porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Romanos 14:17 también dice: porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, la fe mesiánica no puede descansar solamente en la sabiduría del conocimiento, sino en el poder que el Eterno nos da. La palabra de sabiduría, la cual habla 1 Corintios 12, no es una sabiduría natural, sino es algo sobrenatural. Las manifestaciones del Espíritu no son naturales, no son intelectuales, no son lógicas, no son psicológicas, son sobrenaturales, son espirituales. Así que podemos ser muy técnicos, pero a la verdad debemos buscar ese mensaje espiritual que la palabra del Señor nos permite tener. ¿Qué influye en tu mente? ¿El intelecto o el espíritu? Debemos conocer, pero también debemos experimentar su poder. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua te damos muchas gracias en este día. Gracias porque podemos estudiar, ser profundos, pero también tener el sentido común de entender que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, por la Ruach HaKodesh. Ayúdanos, Señor, a crecer, a andar de acuerdo a tu voluntad, así como Adonai ordenó a Moshe. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua.
Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, damos gracias al Señor porque estamos aquí, Ka'asher Tzivah Adonai, tal como Dios ha ordenado. Recuerden, ahí tenemos nuestro número de teléfono. Si es posible, podemos poner el número de WhatsApp si deseas contactarme conmigo. Recuerda, esta tarde, queridos hermanos, no estaremos de manera presencial. Estaremos visitando a algunos hermanos. Anímense. Gracias por estudiar con nosotros. Gracias por que toda su compañía. Agradezco al Señor por este tiempo de Pecudei, estar con nosotros. Gracias. Ahí están los teléfonos, ahí está nuestra información. Si decides apoyar nuestro ministerio, te animo. Va a ser algo bueno para la construcción de este ministerio que sea más fortalecido. Me voy a despedir de ustedes. Por favor, dejen sus mensajes por el chat de ahora mismo en el YouTube. Recuerda, inscríbete. Hemos llegado, estoy tan contento, hemos llegado a más de 2,000 personas y más de 8,500 visualizaciones en estos últimos 28 días de nuestro programa. Eso es un logro. Queremos llegar más allá, queremos ser de influencia, queremos influir en este mundo que está tan mal, tan difícil, tan confundido. No quiero recordar la historia de la Torre de Babel, donde las naciones se confundieron porque quisieron llegar a suplantar a Dios. Nos permite el Señor ayudarnos en estos tiempos difíciles para que haya claridad en nuestra mente, para que podamos tener la paz, shalom, conocimiento, pero también poder del Señor. Me voy a despedir de ustedes, que el Eterno los bendiga y los guarde. Gracias, bendiciones. Desde la ciudad de Tamarack, Florida, se despide de ustedes el hermano y amigo pastor Adán Ben Joshua de la comunidad mesiánica Yobel, aquí en el sur de la Florida. Bendiciones, me despido. No dejen de comunicarse, no dejen de suscribirse. Gracias. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Bendiciones. Gracias. De Jerusalén con fuerzas danzar.